¿Me pueden avisar si se ve la presentación? Sí, Sí, se... profesora, se ve. Vale, gracias. Bueno, eh, ¿se acuerdan que ayer nos habíamos quedado en el grupo funcional amina? Habíamos hablado un poco eh, sobre que las aminas, ¿verdad?, pueden actuar tanto como bases y también como nucleófilos. O sea, podían presentar reacciones actuando como bases o como nucleófilos. Y eso se debe a la presencia del par de electrones libre que tiene el nitrógeno. Entonces, eh, espérame que un ratito. Bueno, habíamos visto que como base, entonces las aminas pueden reaccionar con ácidos. Reaccionan con ácidos y lo que va a hacer la amina entonces es protonarse. ¿Verdad? Como toda base lo que hace es captar protones. Capta protones del medio. Y en cambio cuando actúa como nucleófilo, entonces lo que va a hacer la amina es atacar centros electrofílicos. O sea, atacar átomos que tengan carencia de electrones. Y principalmente los centros electrófilos que atacan las aminas son los grupos carbonilo, de aldehídos, de cetonas o pueden ser de ácidos carboxílicos. Entonces, eh, acá habla sobre las reacciones de las aminas como nucleófilos. Pueden reaccionar con aldehídos y cetonas, dando como producto iminas. Que vimos ya la clase pasada, ayer vimos que las iminas eran aquellos compuestos que tienen un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. También las aminas pueden reaccionar con los grupos carbonilo de derivados de ácido carboxílico y van a dar como producto amidas. O pueden reaccionar con aluros de alquilo para dar reacciones de N-alquilación. Bueno, vamos a ver mejor con los ejemplos cómo se dan estas reacciones. Estas van a ser las tres reacciones que vamos a ver de las aminas. El primero que dijimos, la reacción entre una amina y un aldehído o cetona, para dar imina como producto. Pero acá tenemos que atender que para que el producto sea una imina, como vemos acá, el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, es lo que nos está mostrando el grupo funcional imina. Para que se obtenga este producto tiene que ser una amina primaria el reactivo. Entonces acá tenemos la reacción entre una amina primaria, una amina que solamente tiene un sustituyente alquilo, puede reaccionar ya sea con un aldehído o con una acetona, o sea, con el grupo carbonilo de un aldehído o una acetona. Entonces ocurre el ataque nucleofílico del nitrógeno del grupo amina sobre el carbono carbonílico, se adiciona a esa molécula, o sea, se va a formar un enlace entre el nitrógeno y el carbono. De esa manera se obtiene este intermediario que vemos acá, que se denomina hemiaminal. Y luego este intermediario es inestable. Lo que va a ocurrir es que se va a perder una molécula de agua. Ven acá que se va a perder este grupo OH y un protón se pierde en forma de agua y se forma un doble enlace entonces entre el carbono y el nitrógeno para dar finalmente como producto la imina. También les había dicho ayer que a este grupo funcional imina se lo conoce como base de Schiff. Entonces en algunos libros pueden encontrar que se le llama a este grupo base de Schiff. Es sinónimo de imina, el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Y este grupo funcional imina es muy importante a nivel biológico porque permite la unión, por ejemplo, de cadenas polipeptídicas. O sea, las proteínas contienen aminoácidos, ¿verdad? Y los aminoácidos contienen un grupo amino y algunos aminoácidos contienen grupos carbonilo. Entonces se pueden unir cadenas polipeptídicas a través de estos dos residuos, amino y carbonilo, para formar este grupo imina.
que es lo que vimos también ayer. Esta parte ya les expliqué ayer, entonces voy a pasar rapidito, que sería la unión de una enzima con su cofactor. Entonces, las enzimas son proteínas que permiten que las reacciones metabólicas se lleven a una velocidad adecuada, ¿verdad? Y muchas de las enzimas necesitan cofactores para poder actuar. Entonces, la manera en que la enzima se une a su cofactor puede ser a través de la formación de un grupo imina, como ocurre en este caso. El piridoxalfosfato es un cofactor que tiene en su estructura este grupo que vemos acá, que es un grupo aldehído. Y este cofactor se une, por ejemplo, a una enzima que es una transaminasa, se une mediante un residuo de lisina de la enzima y ese residuo de lisina tiene un grupo amino en su estructura. Entonces ocurre esa reacción entre el grupo amino de la lisina de la enzima con el grupo aldehído del cofactor. Y se forma entonces el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, o sea, se forma un enlace imina o base de Schiff. Entonces esa es una importancia biológica de este grupo funcional imina, que permite la unión entre la enzima y su cofactor. También permite la unión, por ejemplo, de dos cadenas polipeptídicas, en este caso sería de dos cadenas de la proteína elastina. Entonces la proteína elastina tiene en su estructura residuos del aminoácido lisina, como vemos acá. Este sería el aminoácido lisina que está presente en la estructura de la elastina. Vemos que presenta un grupo funcional amina, este residuo de lisina. Lo que ocurre es que se puede oxidar este residuo de lisina, es decir, se pierde este grupo amino y se oxida este carbono que está adyacente al grupo amino. Al oxidarse, pasa de ser un grupo metilo a ser un grupo aldehído. Y a ese residuo de lisina ya oxidado se lo llama alicina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cadena de elastina tiene un residuo de lisina oxidado, es decir, presenta un grupo aldehído, y puede reaccionar con un segundo residuo de lisina de otra cadena de elastina, que tiene un grupo amino. Entonces sabemos que la reacción entre un grupo amino y un grupo aldehído me va a dar como producto una base de Schiff o una imina. Se forma entonces un doble enlace entre el carbono del aldehído y el nitrógeno del grupo amino. Bueno, y eso, por ejemplo, permite formar enlaces cruzados entre las cadenas de elastina. Entonces es una manera de estabilizar a la proteína. Bueno, como les dije, en esta parte de las reacciones lo que más quiero que fijen ustedes es qué producto obtenemos cuando reaccionan las aminas con los aldehídos o las aminas con los ácidos, etc. En este caso, entonces, tiene que ser una amina primaria, como les dije, la que tiene que reaccionar con un aldehído o con una acetona. Otra reacción que presentan las aminas es la de amina primaria con un ácido carboxílico. Y en este caso el producto va a ser una amida. Entonces, si reacciona con un ácido carboxílico, se va a formar una amida. Acá vemos el mecanismo. Nuevamente, tiene que ser una amina primaria. En realidad puede ser una amina primaria o secundaria. Entonces, acá vemos el ejemplo de una amina primaria. Nuevamente, siempre el nitrógeno con su par de electrones libre es el que ataca al carbono carbonílico del ácido carboxílico. Se adiciona a la molécula, se forma un enlace entonces entre el carbono y el nitrógeno y se rompe este doble enlace carbono-oxígeno para obtener este intermediario que vemos acá. Después lo que va a ocurrir es un reordenamiento. Se va a protonar este grupo OH para que pueda salir como agua. Ahora, habíamos dicho en la clase pasada que cuando se protona el grupo OH, que es lo que se conoce como el ion oxonio, es un buen grupo saliente. Es un buen grupo saliente porque va a salir como agua, como una molécula neutra. Entonces, este protón que está unido al nitrógeno ahora se va a reordenar y va a protonar este grupo OH, que es lo que vemos acá abajo. Entonces, tenemos
el grupo OH protonado es un buen grupo saliente, sale como agua y se restablece nuevamente el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, el que anteriormente, el enlace que se había roto, ahora vuelve a regenerarse. Y como producto entonces nos da una amida. Entonces el grupo funcional amida se caracteriza porque presenta el grupo carbonilo, pero el carbono, en vez de estar unido por simple enlace a otro átomo de oxígeno, está unido a un nitrógeno. Y ese nitrógeno a su vez a uno o dos radicales alquilo. Entonces tenemos una amida. Otra reacción que presentan las aminas sería la N-alquilación, o sea, el agregado de grupos alquilo a las aminas. Esta reacción ocurre entre aminas y agentes alquilantes, que serían los halogenuros de alquilo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo una amina primaria y esta reacciona con un halogenuro de alquilo, donde R va a ser el grupo alquilo y X me está simbolizando al halógeno, ¿verdad? Puede ser cloruro, bromuro, fluoruro. Entonces, si es una amina primaria que reacciona con por ejemplo, con un bromuro de metilo, mi producto va a ser una amina secundaria. Ese metilo que estaba unido al cloruro ahora va a formar parte de mi amina. Ya no va a ser entonces una amina primaria porque se añade otro grupo alquilo y ahora va a ser una amina secundaria. Luego, si una amina secundaria reacciona con otro halogenuro de alquilo, se va a adicionar otro grupo alquilo más y ahora voy a tener una amina terciaria. Y lo mismo, si es una amina terciaria el que reacciona con un halogenuro de alquilo, ahora se adiciona un nuevo grupo alquilo y voy a tener una sal cuaternaria de amonio. No se habla de una amina cuaternaria, se habla de una sal cuaternaria de amonio cuando el nitrógeno está unido a 4 grupos alquilo. Al estar unido a 4 grupos alquilo, el nitrógeno va a tener carga positiva, porque ya tiene 4 enlaces, y se lo llama así, sal cuaternaria de amonio. Entonces, la reacción de las aminas con los halogenuros de alquilo lo que va a provocar es que se añadan más grupos a las aminas. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una amina primaria, ¿verdad? Vemos NH2R. Solamente tiene un grupo alquilo unido al nitrógeno y 2 hidrógenos. Entonces, si esta amina primaria reacciona con un halogenuro de alquilo, como este, que puede ser el bromuro de metilo o etilo, dependiendo de cuál sea esta cadena de carbonos, lo que va a ocurrir es lo mismo, un ataque nucleofílico del nitrógeno, del grupo amino, al carbono que está unido al halógeno. Entonces sale el halógeno y se forma un enlace entre el nitrógeno y el grupo alquilo. Entonces ahora mi amina tiene 2 sustituyentes alquilo. Se convierte en una amina secundaria. Acá tenemos el grupo amino. Por un lado tenemos un grupo alquilo, es esta R en azul, y por otro lado el grupo alquilo que está en negro. Si es que a esta amina secundaria se le adiciona otro halogenuro de alquilo, entonces va a pasar de ser una amina secundaria a una amina terciaria. Entonces se va alquilando nuestra amina. Bueno, y cuando una amina terciaria es la que reacciona con un halogenuro de alquilo, dijimos que se formaba una sal cuaternaria de amonio, que tiene esta estructura, ¿verdad? Donde el nitrógeno está unido a 4 grupos alquilo, tiene carga positiva, porque tiene 4 enlaces. Y estas sales de amonio cuaternario tienen una importancia biológica porque un ejemplo de una sal cuaternaria de amonio es la colina, que forma parte del neurotransmisor acetilcolina y también de varios fosfolípidos. Entonces la colina tiene esta estructura que vemos acá abajo, es una sal cuaternaria de amonio. El nitrógeno está unido a 4 grupos. Está unido por un lado a 3 grupos metilo, por eso acá dice CH3,3, y también está unido a un grupo alcohol, que sería el etanol. Y tiene carga positiva porque tiene 4 enlaces.
También estas sales de amonio cuaternario se utilizan mucho como detergentes. ¿Por qué? Porque tienen una zona que es hidrofílica y una zona que es hidrofóbica. La zona donde se encuentra el nitrógeno sería la región hidrofílica y la cadena de carbono es la región hidrofóbica. Entonces, actúa como detergente porque esa reacción hidrofílica es la que puede interactuar con el agua. Por ejemplo, en este compuesto que está acá abajo, esta parte donde tenemos el nitrógeno es la que va a reaccionar con el agua, es la región hidrofílica, y toda la cadena de carbonos que tenemos acá, que es bastante larga, es la que reacciona con, por ejemplo, las grasas. Entonces, de esa manera se puede disolver la grasa en agua. O sea, tiene esa acción de detergente. Bueno, acá tenemos una última reacción de las aminas que se conoce como nitrosación. Para que ocurra esta reacción de nitrosación necesitamos la presencia de una amina secundaria que reacciona con el ácido nitroso. El producto que se forma se denomina N-nitrosamina y vamos a hablar de este compuesto porque tiene un conocido efecto cancerígeno. Entonces, para que se formen estas nitrosaminas, tiene que estar presente el ácido nitroso. Pero el ácido nitroso, eh, si es que ingresa a nuestro organismo el ácido nitroso, por ejemplo, a través de alimentos, en el medio ácido del estómago, ese ácido nitroso se va a protonar. Entonces, eso es lo que muestra acá. El ácido nitroso puede ingresar a nuestro organismo. Por ejemplo, se le coloca a ciertos alimentos, como a los embutidos, para realzar su sabor, también como conservante. Entonces, el ácido nitroso que está presente en los alimentos se puede protonar en el estómago y cuando se protona puede luego perder una molécula de agua y formar lo que es el ion nitrosonio que vemos acá. Entonces acá muestra cómo se protona, está el ácido nitroso protonado y luego se puede perder una molécula de agua de ese compuesto y generar el ion nitrosonio. Ese ion nitrosonio es el que reacciona con una amina secundaria para dar las nitrosaminas, que es lo que vemos acá. Si también en el organismo tenemos la presencia de una amina secundaria junto con este ion nitrosonio que se formó por la protonación del ácido nitroso, entonces como producto vamos a obtener una N-nitrosamina, que se caracteriza porque en su estructura presenta un enlace simple nitrógeno-nitrógeno y un enlace doble entre el nitrógeno y el oxígeno. Y este tipo de compuestos, las nitrosaminas, se vio que tienen un efecto cancerígeno. Y acá dice, esto explica el efecto tóxico de los nitritos. Entonces también, si es que en los alimentos están presentes los nitritos, estos nitritos se pueden convertir en ácido nitroso, que vimos recién, que es el que se protona para dar el ion nitrosonio. Entonces, por eso se está controlando mucho la cantidad de nitritos que se le coloca principalmente a los alimentos como los embutidos y otros alimentos que llevan conservantes. Entonces, desde que se vio que se pueden formar estas nitrosaminas y que tienen un efecto cancerígeno, se controla mucho la concentración de nitritos que tienen los alimentos, porque justamente los nitritos pueden dar origen a este ion nitrosonio y estas aminas secundarias están presentes, por ejemplo, en la carne. Entonces, es muy probable que si ciertos alimentos tienen nitritos y también la carne contiene las aminas secundarias, se puede dar esta reacción y formar estas nitrosaminas que son cancerígenas. Bueno, no tienen ninguna pregunta hasta acá. ¿No? ¿Nada? ¿Hay alguien ahí?
No, profe, ¿No? todo Bueno, claro. bueno, dale. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces a ver los grupos funcionales que tienen enlaces múltiples, es decir, dobles y triples enlaces. El grupo funcional más importante de este grupo es el grupo funcional carbonilo, que se encuentra tanto en los aldehídos y en la cetona. Entonces ya hablamos mucho sobre este grupo, ¿verdad? El grupo carbonilo, que presenta un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Bueno, acá habla un poco sobre la hibridación que presenta tanto el carbono como el oxígeno. Ambos presentan hibridación sp2. Este doble enlace que existe entre el carbono y el oxígeno es un enlace sigma y un enlace pi. Hay una gran diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono, ¿verdad? El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, entonces eso hace que haya una diferencia de densidad electrónica en este enlace. Entonces los electrones de este doble enlace están más desplazados hacia el oxígeno que hacia el carbono. Entonces hay una mayor densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una densidad de carga positiva sobre el carbono. Eso es lo que dice acá. Los enlaces del grupo carbonilo están muy polarizados debido a la gran diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. Y eso es lo que va a permitir la reactividad del carbono, o sea, que pueda ser atacado por nucleófilos. Porque hay una gran diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno y tenemos una densidad de carga positiva sobre el carbono. Entonces se comporta como un electrófilo. Bueno, dependiendo de si el grupo carbonilo se encuentra sobre un carbono primario o secundario, tenemos aldehídos o cetonas. Si es un carbono primario el que tiene el grupo carbonilo, hablamos de un aldehído. ¿Verdad? El aldehído siempre va a tener el carbono carbonilo unido a un hidrógeno. Y si es una cetona, el carbono del carbonilo está unido a dos grupos R, a dos grupos alquilo. La nomenclatura de los aldehídos, según la nomenclatura IUPAC, se utiliza la terminación al. Bueno, si es que tenemos en un compuesto también dobles enlaces o tenemos otros grupos funcionales, como el hidroxilo o las aminas, el aldehído le va a dar el nombre a la cadena. Entonces, de acá podemos sacar de que en cuanto a la nomenclatura, los aldehídos tienen prioridad sobre el grupo hidroxilo y sobre las aminas. Acá vemos ejemplos de nomenclatura. ¿Verdad? La terminación al me está indicando de que se trata de un aldehído. En este caso tenemos dos átomos de carbono, o sea, proviene del etano, pero como presenta un grupo funcional aldehído sería el etanal. Su nombre común es el acetaldehído y el nombre IUPAC etanal. Acá tenemos uno, dos, tres átomos de carbono, sería el propanal o propionaldehído. Y acá ya vemos con los sustituyentes. En este caso, el carbono 1 va a ser el carbono que tiene el grupo carbonilo. Entonces, este es el carbono 1, 2, sería 2-metil propanal. Para las cetonas se utiliza la terminación ona para nombrarlas. Y también hay una nomenclatura común que sería adicionar la palabra cetona a los nombres de los grupos alquilo unidos al carbono carbonílico. La cetona alifática más sencilla es esta, que es la acetona, ese es su nombre común, o propanona, que sería el nombre IUPAC. Entonces, la cetona más sencilla es la que tiene 3 átomos de carbono. No puede tener 2 porque si tiene 2 va a ser un aldehído. ¿Verdad? Para que sea una cetona, tiene que tener 2 grupos alquilo unidos al carbono carbonílico. Entonces, la cetona más sencilla es la de 3 carbonos, o sea, la propanona, o su nombre común, acetona. Este nombre común tienen que manejar porque se utiliza mucho.
el término de acetona y ya tienen que saber que se refiere a la propanona. Además, porque esta acetona también puede ser producida por el organismo en ciertas circunstancias y forma parte de los denominados cuerpos cetónicos. Entonces, en ciertas circunstancias, por ejemplo, en el ayuno, cuando hay falta de glucosa, el organismo produce este compuesto, la acetona, como una forma alternativa de energía. Bueno, acá hay más ejemplos de nomenclatura. Esto voy a pasar eh, para que ustedes revisen bien después y si tienen alguna duda me preguntan nomás por correo, sin problema. Bueno, vamos a hablar más bien de las reacciones que pueden presentar los aldehídos y las cetonas. Como les dije, ¿por qué ocurren las reacciones en el grupo carbonilo? Porque tenemos que el carbono es deficitario en electrones. Hay una densidad de carga positiva sobre el carbono. Entonces va a ser susceptible al ataque por nucleófilos. La mayoría de las reacciones que tienen este grupo carbonilo implican ese ataque justamente de un nucleófilo al carbono carbonílico. Y también luego se puede adicionar un protón al oxígeno. ¿Ver qué es lo que vemos acá? El carbono entonces va a ser susceptible al ataque de nucleófilos, como por ejemplo el agua, pueden ser alcoholes, estos son nucleófilos débiles, también las aminas, o sea, acá tenemos el amoníaco, una amina primaria, una amina secundaria. Son todos nucleófilos débiles porque no tienen carga, pero también pueden ser atacados por nucleófilos fuertes cargados. Estos son ejemplos nada más. Entonces, lo que comúnmente ocurre es que un nucleófilo va a atacar al carbono carbonílico y se va a romper este doble enlace entre el carbono y el oxígeno y luego también se puede protonar este oxígeno porque hay una carga, una densidad de carga negativa sobre el oxígeno. Entonces, este puede ser protonado. Bueno, ¿cuáles son las reacciones que sufren aldehídos y cetonas? Pueden sufrir reacciones de adición nucleofílica, se pueden adicionar moléculas que contienen tanto oxígeno como nitrógeno. También se pueden oxidar. Esto ya habíamos visto cuando hablamos de los alcoholes. ¿Se acuerdan que dijimos que los aldehídos se podían oxidar? Y dijimos, ¿qué era que dijimos de las cetonas? ¿Alguien se acuerda? ¿Se podían oxidar o no? No. No, ¿verdad? ¿En qué condiciones dijimos que no se oxidaban? Condiciones suaves. Suave, exactamente. Entonces, acá vamos a ver un poquito de que se pueden oxidar al final, pero en condiciones en presencia de oxidantes fuertes. Pero por lo general no se oxidan, así como dijimos la clase pasada. ¿Y los aldehídos a qué compuesto se oxidaban? Ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos, así es, muy bien. Bueno, también los aldehídos de cetona se pueden reducir, así como se pueden oxidar, también se pueden reducir. Y también vamos a hablar un poco sobre reacciones de condensación, que sería la unión de dos moléculas de aldehído o de cetona. Bueno, en cuanto a las reacciones de adición nucleofílica, que dijimos que se podía adicionar tanto oxígeno como nitrógeno, hay dos tipos de mecanismos para que ocurra esa adición. Puede ser que primero ocurra la adición nucleofílica y luego se protone el oxígeno, o que primero se protone el oxígeno y luego se adicione el nucleófilo. Esto va a depender de el tipo de nucleófilo. Si es un nucleófilo fuerte el que va a atacar al grupo carbonilo, entonces primero va a ocurrir esa adición nucleofílica y después se va a protonar el oxígeno. Pero si nuestro nucleófilo es débil, entonces necesita que primero se protone el oxígeno para volver más electrofílico a ese carbono carbonílico y luego va a ocurrir el ataque del nucleófilo. Entonces, acá muestra. El mecanismo de adición nucleofílica y luego protonación se favorece cuando los nucleófilos son fuertes, es decir, con carga, como por ejemplo el cianuro, el ion hidróxido, el ion alcóxido. Todos estos tienen carga negativa.
Entonces, cuando nuestro nucleófilo está cargado negativamente, primeramente ocurre el ataque nucleofílico y después se protona el oxígeno. Entonces acá muestra nucleófilo con carga, primero ocurre el ataque al carbono carbonílico, se rompe el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, se forma este intermediario y luego se protona el oxígeno. Ahora, si nuestro nucleófilo es débil, es decir, que no está cargado, por ejemplo, si es agua, si es un alcohol, si es una amina, entonces, para incrementar la electrofilia del carbono, primero se tiene que protonar el oxígeno. Entonces, primeramente, se protona el oxígeno, se genera este intermediario ahora con el oxígeno con carga positiva, y luego ocurre el ataque del nucleófilo al carbono y se rompe el doble enlace. Bueno, en ambos casos va a ocurrir una adición nucleofílica, o sea, el nucleófilo se va a adicionar a la molécula. Acá solamente está mostrando el mecanismo, el orden, digamos, en que va ocurriendo la reacción. Entonces, si el nucleófilo es fuerte, primero ataca el nucleófilo y luego se protona el oxígeno, y si es débil, al revés, porque necesita que se protone el oxígeno para aumentar la electrofilia del carbono. Bueno, pero ¿cuáles van a ser los productos de esa adición nucleofílica? Dependiendo de cuál sea el nucleófilo. Se le puede adicionar agua a los aldehídos y cetonas, y en ese caso hablamos de una reacción de hidratación. Entonces, cuando reaccionan con el agua, aldehídos y cetonas, se produce una reacción de hidratación y el producto se llama hidrato, es un hidrato. También se pueden adicionar alcoholes, o sea que reaccione un aldehído o cetona con un alcohol, y en ese caso los productos se llaman acetales, si es que se añade solamente una molécula de alcohol, y cetales si se añaden 2 moléculas de alcohol. Si es que se adicionan aminas a los aldehídos y cetonas, entonces vamos a tener, o sea, si son aminas primarias, lo que se va a producir es una base de Schiff. ¿Se acuerdan? Que cuando hablamos de las aminas dijimos que si reacciona un aldehído cetona con una amina primaria, se producía un enlace imina. Entonces eso es lo que va a ocurrir acá. Bueno, y en general el grupo carbonilo de las cetonas es menos reactivo que el grupo carbonilo del aldehído, porque es menos electrofílico este carbono. Bueno, entonces vamos a ver con ejemplos esas reacciones que dijimos recién. Cuando un aldehído o cetona entonces reacciona con el agua, se produce un hidrato. Dijimos que si el nucleófilo era débil, como en este caso el agua es un nucleófilo débil, primeramente se tiene que protonar el oxígeno. Por eso acá aparece un protón, o sea, en medio ácido. Se protona el oxígeno y luego ataca el agua al carbono carbonílico. Se adiciona a la molécula, se genera este intermediario y luego lo que ocurre es que se pierde un protón de la molécula de agua que se adicionó, se pierde un protón para que se forme finalmente este compuesto que es un hidrato. Bueno, esta reacción es reversible y por lo general los hidratos son muy inestables, entonces la reacción está más bien favorecida hacia la formación otra vez del aldehído o la acetona. Por eso ven que acá las flechas en todas estas reacciones tenemos la doble flecha, pero la flecha que va hacia el aldehído es más grande, digamos, porque está más favorecido otra vez la formación del aldehído o cetona. Bueno, tenemos una excepción de un hidrato que sí es estable, que es el hidrato de cloral, y nada más para mencionar que es importante porque se utiliza en medicina como sedante. Bueno, pero de esta parte lo que me gustaría que retengan o que quede bien claro es que bueno, si reacciona un aldehído o cetona con el agua, se genera un hidrato. ¿Cómo ustedes pueden reconocer en su estructura que es un hidrato? Porque tenemos un carbono que está unido a 2 grupos hidroxilo. ¿Ven? Es el mismo carbono el que está unido a los 2 grupos hidroxilo.
A eso también se lo llama gemdiol o diol geminal. Geminal es porque en el mismo carbono están unidos los dos grupos hidroxilo. ¿Y cuándo se forma un hidrato? Cuando reacciona el agua con un aldehído o cetona. Luego teníamos la reacción de un alcohol con aldehídos o cetonas. También el alcohol es un nucleófilo débil, entonces primeramente se tiene que protonar el oxígeno y luego va a ocurrir el ataque nucleofílico. Acá muestra la reacción entre este aldehído, que sería el etanal, con este alcohol, que es el metanol. Y acá en medio ácido, porque se necesita protonar el oxígeno. Entonces, acá ya nos muestra el mecanismo detallado, pero sabemos que primero se protona el oxígeno y luego va a atacar, en este caso, el oxígeno, al igual que en el agua, son los electrones libres del oxígeno los que van a atacar al carbono, carbonílico. Se va a adicionar, en este caso, el alcohol a la molécula de aldehído. Si se adiciona solamente una molécula de alcohol, se va a formar un hemiacetal. Ven acá, tenemos, este es el carbono, el que está en rojo es el carbono que antes era un aldehído. Y a ese carbono ahora se adicionó este grupo que proviene del alcohol. Por lo general, en esta reacción, o sea, estas reacciones de formación de hemiacetales y cetales ocurre con un exceso de alcohol. Entonces, otra molécula de alcohol se adiciona a ese mismo carbono y ahora tenemos dos grupos alcoxi unidos a ese carbono que antes era un aldehído. Y cuando se adiciona entonces dos moléculas de alcohol, hablamos de un acetal. Entonces, hemiacetal es cuando se adiciona solamente una molécula. Entonces, el carbono del aldehído está unido a un grupo hidroxilo y a un grupo alcoxi. Y si se adiciona una segunda molécula, ya hablamos de un acetal. Tenemos dos grupos alcoxi unidos a ese carbono. Entonces, para que ustedes sepan qué producto se va a formar, por lo general se les tiene que decir que la reacción ocurre con un exceso de alcohol. Entonces ahí ustedes saben de que la reacción va a ir hasta acetal, que es lo que casi siempre ocurre. O si no, se les tiene que especificar bien de que la reacción es solamente con una molécula de alcohol para que se llegue hasta hemiacetal nada más. Pero si dice exceso de alcohol, entonces va a llegar hasta acetal. Bueno, acá en algunos libros hacen una diferencia en la nomenclatura cuando es un aldehído. Cuando es un aldehído el que reacciona con un alcohol, entonces se habla de un hemiacetal y acetal. Y cuando es una cetona, se llama hemicetal y cetal. Entonces en este caso es hemiacetal, acetal. Y acá, por ejemplo, que es una cetona el que va a reaccionar con el alcohol, si es una molécula de alcohol, entonces el producto es hemicetal. ¿Ven? Que desaparece esa A, que sería cuando es un aldehído. Cuando es una cetona es hemicetal. Y si reacciona otra molécula de alcohol, entonces se convierte en un cetal. Entonces esos son los productos de la reacción entre un aldehído o cetona con un alcohol. Hemiacetales y acetales por un lado, o hemicetales y cetales por otro lado. Cuando tenemos una molécula que presenta tanto un grupo aldehído como un grupo hidroxilo, o sea, en la misma molécula tenemos los dos grupos, puede ocurrir una reacción intramolecular. Es decir, que ocurra el ataque nucleofílico del oxígeno, del grupo hidroxilo, al carbono carbonílico de la misma molécula y se cierre esa molécula para formar un ciclo. Y a eso se lo llama hemiacetal cíclico. Ven que el producto va a ser un hemiacetal porque están reaccionando el grupo funcional aldehído con el grupo funcional hidroxilo, que es de un alcohol. Entonces tenemos los mismos reactivos que vimos recién, solamente que en la misma molécula. Entonces acá lo que va a ocurrir es que los electrones de este oxígeno van a atacar el carbono, se va a formar un enlace oxígeno-carbono y se va a cerrar la molécula
y en este caso se forma un anillo de 6 átomos, ¿verdad? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y el oxígeno sería el sexto átomo que va a formar parte del anillo. Entonces se pueden formar hemiacetales cíclicos cuando en una misma molécula tenemos a los dos grupos funcionales necesarios para formar un hemiacetal, que son un aldehído o cetona y un grupo hidroxilo. Pero esta reacción va a ocurrir preferentemente si es que el ciclo que se forma tiene 5 o 6 átomos de carbono. O sea que si esta cadena es cortita y tiene solamente 3 átomos de carbono, esa reacción no se va a ver favorecida para que ocurra, o sea, de que se cierre y forme un ciclo. En este caso sí, porque el ciclo que se obtiene es de 6 átomos. O si el ciclo que se va a obtener es de 5 átomos, va a estar favorecido. Pero si es de menor cantidad de átomos o mayor, no va a ocurrir la formación de ese hemiacetal cíclico. Esto es importante, la formación de estos hemiacetales cíclicos, porque ocurre con la glucosa que vemos acá. La glucosa tiene esta estructura, esta es la estructura lineal de la glucosa. La glucosa tiene un grupo funcional aldehído en el carbono 1 y luego en los demás carbonos en cada carbono tiene un grupo hidroxilo, como pueden ver acá. Entonces cuando la glucosa se encuentra en solución, se cicla, se cierra la molécula debido a que se produce esa reacción entre el grupo hidroxilo del carbono 5, este que está acá en rojo, ataca al carbono carbonílico, que es el carbono 1. Entonces ocurre este ataque nucleofílico y se forma un ciclo, en este caso, de 6 átomos de carbono, de 6 átomos, de los cuales 5 son carbonos y 1 es el oxígeno. Entonces es un hemiacetal cíclico también, porque fue la reacción entre un grupo hidroxilo, o sea, un grupo alcohol y un grupo aldehído. Entonces, para que vean un ejemplo biológico de un hemiacetal cíclico, es la ciclización de la glucosa. Y acá nada más les muestra que el carbono 1 de la glucosa lineal no es quiral. Ustedes ya vieron con el profe Ferro, ¿verdad? Que para que un átomo sea quiral, tiene que estar unido a 4 sustituyentes diferentes. Entonces este carbono 1 tiene un doble enlace con el oxígeno, eso ya hace que no sea quiral. Pero cuando se cicla, este carbono 1, que es este que vemos acá, ya está unido a 4 grupos diferentes. Entonces se vuelve quiral. Entonces la ciclización de la glucosa genera un nuevo centro quiral en la glucosa, en el carbono 1. Y ese carbono 1 se llama carbono anomérico, porque es un carbono que en la forma lineal no era quiral, pero cuando se cicla la molécula se convierte en quiral. Bueno, entonces vimos ya la adición de agua y de alcoholes en los aldehídos y cetonas, y ahora vamos a hablar un poco de la adición de aminas. Bueno, que en realidad es algo que ya vimos, ¿verdad? Las aminas también actúan como agentes nucleofílicos frente al carbono carbonílico. Y vamos a hablar solamente de la adición de aminas primarias a los aldehídos y cetonas, que ya vimos que daban como producto iminas. Entonces esto es lo mismo que ya vimos con las aminas. El nitrógeno entonces va a atacar al carbono carbonílico, se rompe el doble enlace con el oxígeno, luego se pierde una molécula de agua y se forma un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Entonces esto es lo mismo que vimos para las aminas. La formación de un grupo imina o base de Schiff. Bueno, acá muestra otra vez el mecanismo que ya vimos, ¿verdad? El ataque nucleofílico, la protonación del oxígeno. Se forma este intermediario que se llama hemiaminal,
y luego se tiene que perder una molécula de agua para que se genere el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Bueno, siguiendo con las reacciones de aldehídos y cetonas, dijimos que estas también se pueden oxidar. Entonces, como los aldehídos, o sea, en realidad los aldehídos son los que se pueden oxidar. Las cetonas dijimos que no en condiciones suaves. Los aldehídos se pueden oxidar y por ende, si se oxidan, son capaces de reducir a otros compuestos. Por eso habla de que los aldehídos tienen un poder reductor. O sea, ellos se oxidan, pero pueden reducir a otras moléculas. A nivel de laboratorio se utilizan oxidantes suaves, como por ejemplo el reactivo de Tollens o el de Benedict. Y el producto de la oxidación de los aldehídos ya sabemos que son ácidos carboxílicos. Estos reactivos se utilizan mucho en el laboratorio, por ejemplo, para identificar la presencia de monosacáridos en ciertos fluidos biológicos, por ejemplo, en la orina, para identificar la presencia de glucosa, por ejemplo, en los diabéticos, o de galactosa en personas intolerantes a la galactosa. Se puede buscar la presencia de estos azúcares en la orina utilizando estos reactivos, principalmente el de Benedict. Y lo que van a hacer es, estos reactivos van a hacer oxidar al grupo aldehído de la glucosa a la galactosa. Y al oxidar estos grupos aldehídos, se va a reducir algún componente de nuestro reactivo. Por ejemplo, si utilizamos el reactivo de Benedict, se va a reducir el cobre. Y al reducir se va a dar una coloración rojiza. Entonces, si se utiliza el reactivo de Benedict y se obtiene una coloración rojiza, quiere decir que el cobre se redujo, y eso es porque otra molécula se tuvo que oxidar, y en este caso la molécula que se oxidó fue la glucosa. Entonces con eso decimos que está presente, en realidad lo que se dice es que está presente un carbohidrato en la orina, porque no es específico para la glucosa, puede ser para cualquier carbohidrato que se va a oxidar el grupo aldehído a ácido carboxílico. Bueno, y acá las cetonas, nos dice que las cetonas no se oxidan con facilidad. Como ya dijimos, en condiciones suaves no se van a oxidar. Pero si se utilizan condiciones extremas, por ejemplo, oxidantes fuertes, como el permanganato de potasio, se puede llegar a oxidar, pero va a llevar a la ruptura de la molécula. Y se va a romper la molécula y los fragmentos que se obtienen se van a oxidar hasta ácidos. Por ejemplo, esta cetona, que es la 2-pentanona, se puede llegar a oxidar con permanganato de potasio, pero se va a romper esta molécula. Por ejemplo, se puede romper en un fragmento de 2 y en un fragmento de 3. Y ambos fragmentos se van a oxidar hasta ácidos. Entonces, lo que podemos concluir con la cetona es que en condiciones suaves no se van a oxidar. Quedan hasta cetonas. Pero si se utilizan oxidantes fuertes, como el permanganato de potasio, la molécula se puede fragmentar y cada fragmento oxidarse hasta ácido. Entonces depende de cómo sea la pregunta, ¿verdad? Si es en condiciones suaves, saben que no va a ocurrir la oxidación. O si, por ejemplo, les dice que en condiciones extremas se oxidan al ácido, va a pasar de 2-pentanona a ácido pentanoico, está mal, porque se fragmenta la molécula. No es que se va a oxidar toda la molécula al ácido correspondiente. Bueno, y como el carbono del grupo carbonilo de los aldehídos y cetonas se encuentran en un estado de oxidación intermedio, estos se pueden, como ya dijimos, oxidar o reducir. Entonces, aldehídos pueden oxidarse a ácidos, pero también se pueden reducir a alcoholes y los alcoholes luego a alcanos. Habíamos dicho que los aldehídos se podían reducir a alcoholes primarios y que las cetonas a alcoholes secundarios. Entonces,
tanto los aldehídos como la acetona se pueden reducir a alcoholes o a hidrocarburos, dependiendo de los reactivos que se utilizan. A nivel biológico, lo más importante es la reducción de aldehídos y cetonas a alcoholes. Y para que ocurra esta reducción, a nivel biológico, se utilizan cofactores como el NADH o el NADPH. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la oxidación de alcoholes, dijimos que se utilizaba como cofactor el NAD+? Eso era porque queríamos que se oxide el alcohol. En este caso queremos que se reduzca un aldehído, entonces usamos el NADH, que sería la forma reducida de ese cofactor NAD+. Bueno, entonces a nivel biológico también aldehídos y cetonas se reducen mediante la acción de enzimas utilizando estos cofactores. Pero a nivel de laboratorio, los reactivos que se utilizan para reducir aldehídos y cetonas son hidrógeno, o sea, ocurre una reacción de hidrogenación y se utiliza como catalizador platino. Entonces, un aldehído con hidrógeno y platino se va a reducir a su alcohol correspondiente, a un alcohol primario. Y si es una acetona, se va a reducir a un alcohol secundario. O sea, en esa posición del grupo carbonilo ahora va a haber un grupo hidroxilo. Acuérdense de que cuando disminuye el número de enlaces con el oxígeno, entonces hablamos de una reducción. Por eso el alcohol secundario es la forma reducida y la forma oxidada es la acetona. Bueno, por último, en cuanto a las reacciones de aldehídos y cetonas, tenemos las reacciones de condensación aldólica. Al decir condensación, se refiere a que se van a unir dos moléculas de aldehído o de cetonas, o también puede ser un aldehído con una acetona. O sea, se va a formar un enlace carbono-carbono. Para que ocurra esta condensación aldólica, es necesario la presencia de hidrógenos en el carbono alfa. El carbono alfa, voy a mostrarles con esta estructura. El carbono alfa es el carbono que está adyacente al carbono carbonílico. Entonces, en este aldehído, este es el carbono carbonílico y el carbono alfa es el carbono que está al lado. O sea, este es el carbono alfa. Si tenemos una acetona, entonces van a haber dos carbonos alfa, porque de este lado también va a tener un carbono. Bueno, entonces, ese carbono alfa, o sea, cualquiera de los dos carbonos alfa, en el caso que haya dos, tiene que tener hidrógenos para que ocurra esta condensación aldólica. O sea, tiene que tener hidrógenos disponibles. Porque si este carbono tenía unido acá un grupo metilo y acá también, entonces no va a ocurrir esa condensación. Entonces se requiere la presencia de hidrógenos en el carbono alfa para que ocurra esta condensación aldólica. Y esos hidrógenos que están en el carbono alfa tienen un carácter ácido. Entonces, si la reacción ocurre en un medio básico, o sea, tiene que ocurrir la reacción en un medio básico para que se sustraiga ese protón del carbono alfa y se forme un ion que se conoce como ion enolato. Entonces, tenemos nuestro aldehído. Para que ocurra esta condensación aldólica, tiene que haber un medio básico. Por eso acá tenemos el ion hidroxilo. Entonces, la base del medio lo que va a hacer es sustraer el hidrógeno presente en el carbono alfa. Al sustraer este hidrógeno queda una carga negativa sobre este carbono, que sería este. Y a este ion se lo llama ion enolato. Entonces, ese ion enolato es el que va a atacar a otra molécula de aldehído o de cetona. Ahora se convierte en un nucleófilo porque tiene esta carga negativa y va a atacar a otra molécula de aldehído o cetona. Acá tenemos el ejemplo con las estructuras. Entonces acá ya se formó el ion enolato, en este caso de una cetona. Una base sustrajo un hidrógeno, un protón de este carbono alfa, que es una carga negativa. Entonces, este ion enolato ahora puede atacar a otra cetona, siempre va a atacar en el carbono carbonílico porque este es electrofílico,
y se va a formar un enlace entonces entre este carbono y el carbono del ion enolato. Entonces ahora voy a tener esta molécula, donde se generó un enlace carbono-carbono. Y después lo que va a ocurrir nada más es que se va a volver a protonar este oxígeno para que se convierta, para que sea una molécula neutra. Entonces esta sería la condensación aldólica entre cetonas y este sería entre aldehídos. Pero también puede ser entre una acetona y un aldehído. Entonces el producto de la condensación aldólica es en general se lo llama un beta hidroxialdehído o beta hidroxicetona. ¿Por qué? Porque en el carbono beta ahora voy a tener un grupo hidroxilo. O sea, siempre voy a tener un grupo hidroxilo. Y dependiendo de si es un aldehído o cetona, entonces va a ser beta hidroxialdehído o beta hidroxicetona. Esto se va a protonar, como les dije, después se va a protonar. Entonces, este es el carbono carbonílico, este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Por eso es beta hidroxi, cuando se protone acá va a haber un OH, beta hidroxi aldehído en este caso. Y acá cuando se protone, entonces va a ser este es alfa, beta, beta hidroxi y esta es una cetona. Entonces ese es el producto de la condensación aldólica. Bueno, acá todo está... Entonces, ¿Sí? una pregunta. ¿Y si eso puede ocurrir entre aldehído y cetona también, verdad? Sí, también. ¿Y ahí cómo se llamaría Ah, el producto? y ahí va a depender de cuál es el que, cuál actúa como nucleófilo. Ahora, si es el aldehído o la cetona el que se convierte en el ion enolato. Viste que uno de los dos es el que tiene que perder un protón y se va a convertir en el ion enolato. El Sí, aldehído, y en este caso, el que va a darle el nombre va a ser el ion enolato, el que pierda su protón. Por ejemplo, si el aldehído es el que va a perder un protón y queda como ion enolato, entonces al final vas a tener un aldehído. ya. ¿Sí? Gracias. Dale. Bueno, y acá en toda esta parte teórica dice lo mismo que ya les expliqué. Entonces, la condición para que ocurra esta condensación aldólica es que tengamos hidrógenos en el carbono alfa, para que se pueda formar entonces el ion enolato. Esa sería la condición principal. Acá nada más les muestra que ese ion enolato otra vez se puede estabilizar por resonancia. Eso ya se puede ver acá. Y acá habla, ¿verdad?, de que ocurra en medio básico para que se sustraiga ese protón, se forme el ion enolato y el producto es un beta hidroxialdehído o beta hidroxicetona, como les dije. Y acá otra vez resalta eso, que va a ocurrir solamente con aldehídos y cetonas que tengan hidrógenos en el carbono alfa. Bueno, y acá vemos ejemplos de aldehídos de interés biológico, como los monosacáridos. Los monosacáridos tienen grupos aldehídos, en este caso nos muestra la glucosa otra vez, la galactosa, en este caso la ribosa, todos tienen un grupo aldehído. También tenemos monosacáridos que tienen grupos cetonas, a eso se los llama cetosas. A los que tienen grupo aldehído, como estos, se los llama aldosas. A los carbohidratos, o sea, monosacáridos que tienen grupos aldehídos se los llama aldosas, y a los que tienen grupos cetonas, como la fructosa ribulosa, se los llama cetosas. Y acá podemos ver el grupo cetona. Acá otra vez muestra una reacción de reducción, como si se reduce esta cetosa, o sea, si se reduce este grupo cetona, se va a convertir en un grupo hidroxilo. Ya sabemos que las cetonas se pueden reducir a un alcohol secundario. Y acá nada más muestra que al reducirse a alcohol se obtienen dos isómeros. Este tipo de reacciones es muy importante que así al mirar ustedes ya puedan reconocer si lo que está ocurriendo es una oxidación o una reducción. Entonces, ustedes ven acá, por un lado tenemos, en los reactivos tenemos un grupo cetona y como producto tenemos un grupo alcohol. Entonces, lo que ocurrió es una reducción.
En este caso hablamos del piruvato. El piruvato se reduce a lactato. Acá lo mismo, vemos que tenemos un grupo carbonilo, en este caso de una cetona, y se reduce a un grupo hidroxilo. Eso también ocurre a nivel biológico, la reducción del acetoacetato a beta-hidroxibutirato. También son dos cuerpos cetónicos, al igual que la acetona, que se generan en ciertas condiciones en el organismo. Y ven que siempre que ocurra una reducción a nivel biológico se utiliza NADH, igual que acá. NADH, si es que ocurre esta reacción de reducción, y si va a ser al revés, se va a usar NAD+. Si es que en este caso el lactato se convierte en piruvato, va a ser una oxidación. Bueno, ya para terminar vamos a hablar sobre los ácidos carboxílicos y sus derivados. Como ya vimos, los ácidos carboxílicos derivan de la oxidación de aldehídos y alcoholes primarios. Los alcoholes primarios se oxidaban a aldehídos primero y luego a ácidos carboxílicos. Se caracterizan por la presencia de este grupo funcional, que es el grupo carboxilo, que es el carbono unido por doble enlace al oxígeno y por simple enlace a un grupo OH. También tenemos que este enlace entre el carbono y el oxígeno está muy polarizado debido a la diferencia de electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo, por ende, la densidad de carga negativa está sobre el oxígeno y hay una densidad de carga positiva sobre el carbono. Acá también muestra que ese grupo ácido carboxílico presenta resonancia. Ahora, los electrones libres que tiene el oxígeno se pueden deslocalizar formando estas estructuras de resonancia. Bueno, acá este sería el grupo ácido carboxílico, porque tenemos todavía este hidrógeno unido al oxígeno. Sin embargo, cuando se pierde el protón, entonces tenemos lo que es el grupo carboxilo o grupo carboxilato, para donde el oxígeno ya tiene una carga negativa porque perdió su protón. También este grupo carboxilo se puede, presenta resonancia. Esa carga negativa que queda acá se puede localizar en el otro átomo de oxígeno. Para nombrar a los ácidos se antepone la palabra ácido y luego la terminación oico. Entonces, el grupo ácido carboxílico tiene prioridad sobre los alcoholes, sobre los aldehídos, sobre las cetonas, sobre las aminas. El carbono que está unido al grupo funcional es lo que se llama carbono alfa, así como vimos hace rato. El que está unido, el que está adyacente al carbono carbonílico es el carbono alfa. Cuando tenemos una molécula que tiene tanto un grupo hidroxilo como un grupo ácido, se lo llama hidroxiácido. Si tiene un grupo carbonilo y un grupo ácido, se lo llama cetoácido. Y si tiene un grupo amino y un grupo ácido, es un aminoácido. En el caso de que hayan dobles enlaces, entonces en vez de terminación oico, la terminación va a ser enoico. Entonces esa M está indicando que hay un doble enlace. Si el grupo ácido carboxílico está unido a un anillo, entonces se escribe la palabra ácido, luego el nombre del ciclo y por último la palabra carboxílico. Y en el caso de que tengamos dos grupos ácidos carboxílicos, se coloca la terminación dioico o dicarboxílico. Bueno, también hay una nomenclatura común que se utiliza mucho para los ácidos y que deriva de la fuente donde se encontró por primera vez ese ácido. Por ejemplo, tenemos este ácido, que es el ácido fórmico, el que tiene solamente un átomo de carbono. En la nomenclatura IUPAC sería el ácido metanoico, pero en la nomenclatura común es ácido fórmico. Y el que tiene dos átomos de carbono en la nomenclatura IUPAC sería el etanoico, pero en la nomenclatura común el ácido acético.
y eso viene de la fuente. Acá tenemos los nombres comunes y el nombre UPAC de algunos ácidos carboxílicos, del 1 al 10, hasta 10 átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, el ácido fórmico se lo llama así porque la fuente donde inicialmente se halló fue en las hormigas, el ácido acético en el vinagre, después propiónico en la leche y así. Entonces, estos nombres comunes es bueno que vayan memorizando o vayan reteniendo porque se utiliza mucho. En muchos libros hablan así, o sea, directamente te ponen ácido fórmico, ácido acético. Entonces es bueno que vayan asociando el nombre común con su nombre UPAC. Bueno, los ácidos carboxílicos saturados son aquellos que tienen solamente simples enlaces en toda la cadena de carbonos. Entonces, cuando toda la cadena de carbonos tiene simples enlaces, decimos que está saturado, que es un ácido carboxílico saturado. Y en algunos casos se puede utilizar también esta abreviatura que consta de dos números. El primer número indica cuántos carbonos tiene el ácido y el segundo número indica cuántos dobles enlaces tiene o triples enlaces, o sea, el número de insaturaciones, el número de enlaces múltiples que tiene. Como todos estos ácidos, el etanoico, butanoico, tienen solamente simples enlaces, entonces por eso es 0 el segundo número que tiene esta abreviatura. O sea, no hay ningún enlace múltiple. Pero si, por ejemplo, presentaba un doble enlace, entonces sería 6, 1. Entonces el 1 me está indicando que hay una insaturación, que puede ser doble o triple enlace. Bueno, acá hay ejemplos de ácidos dicarboxílicos que tienen dos grupos, ¿verdad? Ácidos carboxílicos. Como dijimos hace rato, se utiliza la terminación dioico. Y entre paréntesis también están los nombres comunes. Acá muestra otra vez cómo se va oxidando la molécula, en este caso del glicerol. El glicerol, que es un alcohol, puede oxidarse un grupo hidroxilo. Si se oxida, va a pasar a aldehído. Y si se vuelve a oxidar, este aldehído se convierte en ácido. Dentro de los ácidos carboxílicos tenemos un grupo denominado ácidos grasos, que son ácidos carboxílicos, pero de cadena media a larga. O sea que la cadena de carbonos es media o larga. Media sería a partir de 6 átomos de carbono y larga sería a partir de 12. Son importantes estos ácidos grasos porque se encuentran en los lípidos del tejido adiposo y también en los fosfolípidos de membrana. Bueno, acá hay algunos ejemplos de ácidos grasos. Estos serían de cadena larga porque tienen 18 átomos de carbono. Entonces ven, acá está el grupo ácido carboxílico y luego le sigue una cadena de carbonos. En este caso tiene 18. A esto se lo llama un ácido graso. Es un ácido carboxílico, pero que tiene una cadena larga de carbonos. En ambos casos, estos dos ácidos tienen 18 átomos de carbono, pero este que está hacia la derecha presenta una insaturación, un doble enlace en el carbono 9. Entonces, el nombre común de este ácido graso, el que está a la izquierda, es ácido esteárico. Es el que tiene 18 átomos de carbono y ninguna insaturación. Y el que tiene 18 átomos de carbono, pero con una insaturación, se llama ácido oleico. Es el nombre común. Y la abreviatura, ven que dice 18,1. Una insaturación. Y este 18,0. Y acá el 9C está indicando la posición, el 9 del doble enlace, y C se refiere a que ese doble enlace está en cis. En cuanto a las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos, presentan puntos de fusión y ebullición muy elevados comparándolos con otros hidrocarburos y otros compuestos orgánicos oxigenados. Entonces, ¿por qué presentan este punto de fusión y ebullición muy elevados? Porque los ácidos carboxílicos
forman fácilmente puentes de hidrógeno. Entonces eso hace que el punto de fusión y ebullición sea muy elevado. ¿De qué va a depender los puntos de fusión y ebullición? Va a depender de la longitud de la cadena de carbonos, porque eso va a determinar la formación de puentes de hidrógeno y también la intensidad de las fuerzas de London. Y también depende de la geometría de la molécula. Cuando tenemos insaturaciones, o sea, dobles enlaces, si esos dobles enlaces, esos dobles enlaces lo que hacen es torcer la molécula, entonces ya no es más tan lineal, se tuerce la molécula y eso hace que se dificulten las interacciones intermoleculares y que los puntos de fusión y ebullición disminuyan. Bueno, acá muestra un ejemplo de cómo a medida que va aumentando el número de carbonos, ¿verdad? Este es un ácido de un carbono, un ácido carboxílico de un átomo de carbono y luego va aumentando hasta 10. A medida que aumenta el número de carbonos, también va aumentando el punto de ebullición. No vamos a mirar el punto de fusión porque este varía, no hay una tendencia de que va aumentando o disminuyendo. Pero el punto de ebullición sí, ven que va aumentando a medida que se alarga la cadena de carbonos. ¿Verdad? Y eso es porque a medida que se hace más larga la cadena, entonces hay mayor interacción entre esas cadenas de carbono mediante las fuerzas de London. Entonces, si hay mayor interacción, va a ser más difícil romper eso, ¿verdad? Porque el punto de ebullición será la temperatura para que se pase, ¿verdad?, de estado líquido a gaseoso. Entonces, para eso se tienen que romper fuerzas intermoleculares. Y si es que esas fuerzas intermoleculares son muy grandes, muy intensas, se va a necesitar mayor temperatura para romper. Por eso, al aumentar el número de carbonos, también aumenta el punto de ebullición. Se necesita mayor temperatura. Y en cuanto a la geometría, como les dije, cuando se añade un doble enlace, la molécula se tuerce. O sea, acá dice adopta una forma de L. Acá tenemos dos ácidos carboxílicos o dos ácidos grasos que tienen el mismo número de carbonos, 18 y 18. Solamente que uno tiene todos simples enlaces y el otro presenta un doble enlace. Y ven cómo el punto de fusión es muy diferente. El que presenta un doble enlace, su punto de fusión es mucho menor, 16 grados. Y el que solamente presenta simples enlaces es 69,6. Entonces eso es porque al presentar el doble enlace, la molécula, como les dije, se tuerce y ya se dificulta más la interacción entre las cadenas. Entonces, esas fuerzas de London que se tienen que generar entre las cadenas de carbono de las moléculas de ácido van a ser más débiles, ¿verdad? Porque no va a haber una interacción tan cercana como cuando tiene esta geometría la molécula, que sería más lineal. Entonces acá digamos que se pueden interaccionar mejor las diferentes moléculas de ácido esteárico. Y acá no, porque se tuerce la molécula. Entonces por eso el punto de fusión va a ser menor, va a ser mucho más fácil que se pase de estado sólido a líquido. O sea, porque necesito menor temperatura para que se pase de un estado a otro. Porque las fuerzas intermoleculares van a ser menores. Eso es lo que dice acá. El doble enlace en cis produce flexión en la cadena carbonada y la molécula adopta forma de L. Eso disminuye la posibilidad de interaccionar por fuerzas de London y por tanto disminuye el punto de fusión con relación al ácido saturado. Entonces lo que tienen que saber siempre es que los poliinsaturados van a tener menor punto de fusión que los insaturados van a tener menor punto de fusión que los saturados. Y si tiene más de un doble enlace, sí que va a ser mucho menor el punto de fusión, porque la molécula se va a torcer más y las interacciones van a ser más débiles. Bueno, los ácidos carboxílicos, ¿verdad?, como su nombre lo dice, se comportan como ácidos. En agua se van a ionizar y van a liberar protones. Entonces, al liberar el protón, queda este ion que lo conocemos como ion carboxilo o carboxilato, que ya vimos que
también se estabiliza por resonancia. Acá muestra eso, que el ion carboxilato, la carga negativa que está sobre el oxígeno se puede deslocalizar en el otro oxígeno. Entonces, es más estable el ion carboxilato porque esa carga negativa no está fija solamente en un oxígeno. Si comparamos la acidez de los ácidos carboxílicos a medida que va aumentando el número de átomos de carbono, se puede ver que no varía mucho la acidez. O sea que la adición de grupos alquilo influye muy poco en la acidez. Acá pueden ver el metanoico, un carbono, etanoico, dos carbonos. El pKa pasa de 3,5 a 4,7. O sea, aumenta un poco, pero no es demasiada la diferencia. Después, si comparamos el etanoico que tiene 2 con el propanoico que tiene 3 carbonos, pasa de 4,7 a 4,9. Ahí casi nada varía. Después, el propanoico que tiene 3 carbonos con el etanoico que tiene 7, 4,9, 4,9. Ahí no varía nada. Entonces, si es que comparamos ácidos carboxílicos de acuerdo al número de átomos de carbono, podemos decir que la acidez prácticamente no varía, o sea, influye muy poco. O sea, si se compara el ácido metanoico con el etanoico y pregunta cuál es más ácido, vamos a decir que no, los dos son prácticamente iguales. No hay uno que sea más ácido que el otro porque no influye mucho el número de átomos de carbono en la acidez. Lo que sí va a influir en la acidez es la presencia de sustituyentes electronegativos, como por ejemplo el cloruro. Acá muestra lo que sería el tricloroacético, o sea, el ácido acético que tiene 3 átomos de cloro. Si yo comparo el ácido acético con el tricloroacético, mismo número de carbono, solamente que uno tiene 3 átomos de cloro y el otro no tiene ningún átomo de cloro, vemos que pasa de 4,7 a 0,63. O sea, ahí sí baja mucho. El tricloroacético es mucho más ácido, ¿verdad? Porque a menor pKa, mayor es la acidez. Entonces, lo que sí podemos decir es que lo que va a influir en la acidez de los ácidos carboxílicos es la presencia de sustituyentes electronegativos. ¿Y cómo va a influir? Elevando mucho la acidez. Acá muestra eso. El ácido acético tiene un pKa de 4,74. Al incorporar solamente un átomo de cloro en el ácido acético, ya baja de 4,74 a 2,86. Al incluir 2 átomos de cloro, pasa de 2,86 a 1,26 y el tricloroacético 0,64. Entonces, vemos cómo se hace mucho más ácido el ácido acético al incorporar átomos de cloro. Bueno, en cuanto a las propiedades químicas, la reactividad de los ácidos carboxílicos es muy parecida al de aldehídos y cetonas. También el carbono carbonílico del ácido carboxílico es el que va a sufrir el ataque de nucleófilos. El mecanismo general por el que van a ocurrir las reacciones de los ácidos carboxílicos va a ser el ataque nucleofílico al carbono carbonílico, la ruptura del doble enlace carbono-oxígeno, se puede protonar ese oxígeno que quedó con carga negativa y luego lo que va a ocurrir es la eliminación de una molécula de agua. Entonces el carbono va a volver a formar un doble enlace con el oxígeno y va a estar ya unido al nucleófilo y se pierde una molécula de agua. Entonces los ácidos carboxílicos pueden generar amidas y también ésteres. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces los ácidos carboxílicos participan en reacciones de formación de sales, también en la formación de ésteres, amidas, anhídridos y vamos a ver un poquito también reacciones de descarboxilación, o sea, la pérdida de ese grupo ácido carboxílico.
Los ácidos carboxílicos pueden reaccionar con bases fuertes como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio y vamos a obtener una sal. Entonces, es la reacción de neutralización, ¿verdad? Ácido más base me da sal más agua. Entonces, acá tenemos el ácido etanoico con el hidróxido de sodio. Lo que va a ocurrir es la formación de agua. Se va a perder este grupo OH del hidróxido y un protón del ácido. Y ahora el sodio se va a unir al oxígeno. El oxígeno va a quedar con carga negativa y el sodio como catión, carga positiva, entonces se va a formar un enlace ahí. Se va a formar esta sal que va a ser el acetato sódico o etanoato de sodio más agua. O sea, esta es la reacción típica de neutralización. Ácido más base para dar sal más agua. Cuando esta sal que se forma deriva de un ácido carboxílico de cadena larga, o sea, de un ácido graso, en este caso tenemos solamente 2 átomos de carbono. O sea, nuestro ácido tiene solo 2 átomos de carbono. Pero si este ácido carboxílico era el ácido esteárico o el ácido palmítico, que tienen 16, 18 átomos de carbono, entonces se va a formar una sal de ese ácido graso. Y a eso se lo llama comúnmente jabón. Entonces las sales de metales alcalinos, de ácidos grasos, tienen un poder emulsionante y se emplea como jabón. Esta reacción también se conoce como saponificación. Y ejemplos de sales de ácidos grasos son el estearato de sodio, el palmitato de potasio. Ahora que les dije que va a provenir del ácido esteárico, 18 átomos de carbono, o el ácido palmítico, 16 átomos de carbono. Y tienen esta propiedad de jabones, así como les expliqué hace rato de los detergentes, porque tienen una zona que es polar y una cadena que es muy apolar. Entonces eso va a permitir que se formen estas micelas, estas estructuras, donde esta parte azul, estas regiones que están en azul, son las cabezas polares de nuestra sal, que está formada por el grupo ácido carboxílico. Y hacia adentro están las colas hidrofóbicas, que sería toda la cadena de carbonos de 16 y 18 átomos de carbono. Entonces, esta región que está interna es la que va a interaccionar, por ejemplo, con todo lo que sea lipídico, con las grasas, con todo lo que sea de carácter apolar, y las cabezas polares van a reaccionar, o sea, van a interaccionar, mejor dicho, con el agua. Y de esa manera, entonces, se pueden disolver las grasas. En realidad van a emulsionar las grasas en un medio acuoso. Bueno, entonces esa era la primera reacción de los ácidos, la formación de sales. Ácido más una base fuerte para dar sal más agua. Después tenemos la esterificación de Fischer, que ya habíamos visto esto ayer, cuando hablamos de la reacción. En ese caso era de un alcohol más un ácido carboxílico. Entonces nada más vamos a ver esto de forma rápida. Otra vez, para que se forme un éster, se necesita que reaccione un ácido carboxílico con un alcohol. Y eso ocurría en medio ácido. Bueno, acá vamos a ver directamente ya los ejemplos. Entonces, si reacciona un ácido con un alcohol, se forma un éster. Esta reacción se denomina esterificación de Fischer, ocurre en medio ácido. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que se protonaba el carbono carbonílico del ácido? Luego el oxígeno del alcohol atacaba al carbono carbonílico. Y luego se perdía una molécula de agua. También puede ocurrir una esterificación intramolecular, así como habíamos visto la formación de hemiacetales cíclicos, que en una misma molécula teníamos a los 2 grupos funcionales necesarios para que ocurra la formación del hemiacetal. También acá, si yo tengo una molécula que tiene tanto el grupo funcional ácido carboxílico como el grupo hidroxilo, puede ocurrir un ataque intramolecular del oxígeno del grupo OH al carbono carbonílico, y eso va a hacer que se cierre la molécula y la reacción va a ser una esterificación, ¿verdad? Porque es entre un alcohol y un ácido intramolecular,
y al producto de esa esterificación intramolecular se lo llama lactona. Entonces, una lactona cuando ocurre esta esterificación intramolecular. Y es lo mismo, para que esta reacción se vea favorecida, entonces se tienen que generar ciclos de 5 o de 6 átomos. En este caso es de 6. También los ácidos carboxílicos pueden formar amidas, si es que reacciona el ácido con una amina o con el amoníaco. Entonces, ácido carboxílico con una amina, lo que va a ocurrir es, otra vez, el ataque nucleofílico del nitrógeno al carbono carbonílico, se adiciona la molécula, luego se va a protonar este grupo OH para que salga como agua y se vuelve a generar el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Y finalmente obtenemos la amida. Entonces, podemos decir que si un ácido carboxílico reacciona con un alcohol, se va a formar un éster. Y si reacciona con una amina, se va a formar una amida. También se pueden formar amidas intramoleculares, igual que los ésteres intramoleculares. Lo mismo, si en una molécula tenemos tanto el grupo ácido carboxílico como un grupo amino, entonces ocurre la reacción intramolecular, se cierra la molécula y se cicla, se forma un ciclo, y el producto en este caso es una lactama. En el caso anterior era una lactona y esta es una lactama. Pueden ver acá la diferencia. En la lactona teníamos acá un oxígeno formando parte del ciclo y en la lactama es un nitrógeno. Y ven acá que esta reacción intramolecular genera un ciclo de 5 átomos. Entonces está todavía favorecido, de 5 o de 6. Los ácidos carboxílicos también pueden formar anhídridos, como cuando reaccionan dos ácidos carboxílicos entre sí. Lo que va a ocurrir es una deshidratación de ambas moléculas de ácido carboxílico para dar el anhídrido. O sea, esa es una manera de obtener anhídridos, cuando reaccionan dos ácidos carboxílicos. O también cuando reaccionan un ácido carboxílico con un cloruro de ácido. Vamos a ver acá con las estructuras. Entonces, esta sería la reacción entre dos ácidos carboxílicos. ¿Ven? Las dos moléculas de ácido carboxílico se deshidrata, o sea, se pierde. Un ácido carboxílico pierde su grupo hidroxilo y el otro pierde un protón para dar agua. Entonces, estos dos grupos se pierden y se forma un enlace entre este carbono y este oxígeno del otro ácido carboxílico y se forma el anhídrido. Entonces, un anhídrido, podemos reconocer a un anhídrido porque presenta dos grupos carbonilo unidos por un átomo de oxígeno. Ese es un anhídrido. Entonces se puede obtener de esta manera o por la reacción de un cloruro de ácido con un ácido carboxílico. Y en ese caso, lo que va a ocurrir es la pérdida del ion cloruro y de un protón para dar ácido clorhídrico y luego la formación del enlace entre el oxígeno de un ácido y el carbono del otro ácido. Bueno, y las reacciones de reducción de los ácidos carboxílicos, sabemos que estos se pueden reducir a aldehídos y estos luego a alcoholes primarios. En los reactivos que se utilizan en el laboratorio para que se reduzcan los ácidos carboxílicos suelen ser reductores fuertes como el hidruro de aluminio y litio, que vemos acá, el LiAlH4, hidruro de aluminio y litio. Entonces, como este es un reductor fuerte, lo que va a hacer es reducir directamente el ácido carboxílico al alcohol primario. Entonces no voy a obtener como producto el aldehído. Va a pasar por ese intermediario aldehído, pero luego todo el aldehído se va a reducir a alcohol primario. Entonces finalmente lo que yo voy a obtener es solamente el alcohol primario. Eso es si se utiliza este reactivo, el hidruro de aluminio y litio. Bueno, y la última reacción de los ácidos carboxílicos es la reacción de descarboxilación. La pérdida de ese grupo ácido carboxílico.
Para que ocurra esta descarboxilación, se necesita la presencia de un grupo atractor de electrones en el carbono beta. Principalmente ese grupo atractor de electrones suele ser un grupo ceto, o sea, una cetona. Si tenemos una cetona en la posición beta de un ácido carboxílico, entonces puede ocurrir esta descarboxilación. Bueno, acá vamos a ver cómo ocurre esa descarboxilación. Este es el ácido carboxílico. Acá, este es un carbono que está unido a un grupo carbonilo, ¿verdad? Carbono, doble enlace oxígeno, y acá tenemos el simple enlace con el oxígeno y con el hidrógeno. Entonces, este es el carbono carbonilo, luego este carbono que está acá es el carbono alfa, y entonces este es el carbono beta. Y ven que en el carbono beta tenemos un grupo cetona. Entonces, si tenemos un grupo cetona en el carbono beta, puede ocurrir la descarboxilación de un ácido. Y lo que ocurre es que este oxígeno que está en beta es capaz de atraer a este protón del grupo hidroxilo. Entonces, se rompe este enlace OH, el oxígeno se une al protón, para eso también se tiene que romper este doble enlace. Y finalmente lo que va a ocurrir es que este enlace que era entre el hidrógeno y el oxígeno, que se rompe, ahora va a formar un doble enlace acá. Entonces acá teníamos un carbono, entonces ahora va a ser carbono, doble enlace oxígeno, carbono, doble enlace oxígeno. Ahí ya tenemos 4 enlaces. Y con este otro carbono sería el quinto enlace. Entonces eso ya no es posible, por eso se tiene que romper acá. Y se pierde entonces esta porción de la molécula, que sería el CO2. CO2. Se pierde esta parte de la molécula, por eso hablamos de una descarboxilación. Entonces finalmente el producto va a ser, por un lado, un enol, ¿verdad? Porque lo que quedó, donde estaba el carbono beta, ahora este oxígeno se unió a un protón y se rompió este doble enlace, entonces quedó como un enol más CO2, que sería de esta porción que se perdió de la molécula. Bueno, este mecanismo es un poco complicado, pero lo único que a mí me interesa más que recuerden es cuándo ocurre la descarboxilación. Cuando tenemos un grupo ceto en el carbono beta. ¿Y qué implica la descarboxilación? Implica la pérdida de una molécula de CO2. Entonces eso es básicamente lo que me gustaría que recuerden. Y esto es importante porque a nivel biológico ocurren reacciones de descarboxilación. O sea, muchos ácidos, cetoácidos y aminoácidos de importancia biológica se descarboxilan. Acá tenemos, por ejemplo, esta molécula que es DOPA, que es un neurotransmisor, sufre una reacción de descarboxilación para formar la dopamina. Y ven que la única diferencia entre esta estructura y la de abajo es que no tiene este grupo COOH, que es el grupo ácido carboxílico. Entonces, por eso decimos que hubo una descarboxilación. Entonces, por ejemplo, si aparece una reacción como esta, lo que a mí me interesa es que ustedes reconozcan que lo que ocurrió es una descarboxilación. O sea, que miren bien la estructura, qué es lo que perdió el grupo ácido carboxílico, entonces es una descarboxilación. Acá hay otra descarboxilación a nivel biológico que sería la conversión de acetato a acetona, ¿verdad? Que habíamos dicho que era un cuerpo cetónico, o sea, los dos son cuerpos cetónicos. Y también la diferencia es que se pierde este grupo, que es el grupo ácido carboxílico. Se pierde acá CO2 y queda solamente esta porción. Entonces, se convierte en lo que conocemos como acetona. Ejemplos de importancia biológica de ácidos carboxílicos, tenemos los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen un grupo, al menos un grupo ácido carboxílico y un grupo alfa amino. Acá podemos ver en la isoleucina tenemos el grupo ácido carboxílico, valina, leucina. Todos los aminoácidos tienen
un grupo ácido carboxílico. Algunos tienen dos, pero todos tienen uno sí o sí. Por eso es importante conocer sus reacciones, las reacciones de este grupo. Bueno, ¿y cuáles son los derivados de los ácidos carboxílicos? Los productos que estuvimos viendo recién, los ésteres, la forma cíclica de los ésteres que son las lactonas, las amidas, su forma cíclica que son las lactamas y los anhídridos. Esos son, también los haluros de ácido son derivados, pero estos no tienen importancia biológica. Las reacciones que presentan estos derivados principalmente son la reacción de hidrólisis. O sea, todos estos derivados, ésteres, amidas, anhídridos, por hidrólisis pueden volver a generar el ácido carboxílico que les dio origen a ellos. Entonces, esa va a ser una reacción que comparten todos. Pueden volver a convertirse en ácidos carboxílicos por reacción de hidrólisis. Bueno, dependiendo de la reactividad de cada grupo, pueden sufrir una reacción de sustitución también, sustitución nucleofílica, por el mecanismo de adición-eliminación. En cuanto a la nomenclatura de los ésteres, se reemplaza la terminación ico de los ácidos por ato. Entonces, este éster, por ejemplo, proviene del ácido etanoico, porque tiene dos carbonos acá. Entonces va a ser el etanoato de etilo. Acá hay más ejemplos de nomenclatura. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya está llegando nuestra hora. Y esta parte de nomenclatura es, o sea, tienen que ir practicando para las reglas, ¿verdad? Para recordar bien cómo nombrar. Pero ven que en todos los casos la terminación es ato. Ésteres de importancia biológica, tenemos por ejemplo las grasas del tejido adiposo. Entonces nosotros conservamos, o sea, tenemos una reserva de lípidos en el tejido adiposo y estos se almacenan en forma de ésteres, de triacilgliceroles. O sea, los triacilgliceroles son ésteres de ácidos grasos. Bueno, esta sería la estructura del éster. Esta sería la porción del ácido carboxílico y este del alcohol. Bueno, los ésteres pueden sufrir hidrólisis, como ya dijimos, saponificación, amonólisis, reducción y condensación de Claisen. Bueno, este grupo, los ésteres son los que presentan más reacciones, los demás ya presentan muy pocas reacciones. Los ésteres en general son poco reactivos, por ende necesitan de que haya un catalizador, ya sea ácido o básico, para hidrolizarse. Entonces el producto que va a dar por hidrólisis va a ser nuevamente el ácido más el alcohol. O sea, sería como la reacción inversa de la esterificación de Fischer. Acá tenemos entonces nuestro éster, que en medio ácido, hidrólisis, o sea, en presencia de agua, lo que va a ocurrir es que se va a generar de nuevo el ácido que le dio origen y el alcohol. Esta porción que está en azul es la que corresponde al alcohol que le dio origen. Y la que está en negro es la que corresponde al ácido. Entonces se va a formar un ácido de 2 carbonos y un alcohol de 1 carbono. Puede ser en medio ácido o en medio básico esta hidrólisis. Acá nada más muestra la hidrólisis de los triacilgliceroles, que como les dije era un éster de importancia biológica. Se hidroliza para dar también el glicerol, que sería el alcohol que le dio origen, y los diversos ácidos grasos también que forman parte del triacilglicerol. Cuando se hidroliza un éster en medio básico, es donde se produce el jabón. Ya habíamos hablado que el jabón era la sal de un ácido graso. Entonces, para que una forma de producir estos jabones es mediante la hidrólisis de aceites o grasas que tienen ácidos grasos de cadena larga. O sea, de ésteres de aceites o grasa animal. Los ésteres pueden reaccionar con el amoníaco y en este caso van a dar amidas como producto. Entonces, un éster más el amoníaco, lo que va a ocurrir es que
va a atacar el amoníaco al carbono carbonílico, se va a perder este grupo como un grupo alcohol y va a formarse un enlace entre el carbono y el nitrógeno. Entonces se va a formar una amida más un alcohol. Los ésteres se pueden reducir con hidruro de aluminio y litio para dar alcoholes. En este caso, entonces lo que va a ocurrir es que se va a formar un alcohol de la porción que corresponde al ácido y otro alcohol de la porción, o sea, de lo que sería el alcoxi. Acá solamente muestra el alcohol que corresponde a esta porción del ácido. O sea, este es el etanoato de metilo. Por reducción me va a dar este alcohol de 2 carbonos que es etanol, pero también me va a dar este otro alcohol que es metanol. Acá nomás ya no está. Pero voy a tener el alcohol de las dos partes, digamos, de mi éster, del que corresponde al ácido y del que corresponde luego al alcohol. Los ésteres también pueden sufrir transesterificación. ¿Qué significa esto? Que se puede intercambiar nada más el alcohol. O sea, la porción alcoxi del éster se puede reemplazar por otro. Pero acá tenemos este éster nuevamente. Esta es la porción alcoxi, la porción que viene del alcohol. Entonces, este es el etanoato de metilo. Si reacciona con otro alcohol, generalmente es diferente el alcohol, no va a ser el metanol. En este caso es el etanol. Lo que va a ocurrir es que ahora este alcohol va a formar este grupo alcoxi y este va a salir. Entonces, de etanoato de metilo voy a tener etanoato de etilo más metanol. O sea, nada más hubo un intercambio entre estos dos alcoholes. Esa es la reacción de transesterificación. Entonces, cuando reacciona un éster con un alcohol, es una transesterificación y se intercambia ese grupo alcoxi. Y la condensación de Claisen es muy parecida a la condensación aldólica que vimos para los aldehídos y cetonas. ¿Por qué es parecida? Porque también es necesario que haya un hidrógeno en el carbono alfa para que se forme también un ion enolato. O sea, es básicamente lo mismo. Se tiene que formar el ion enolato y este va a atacar a otra molécula de éster. Solamente que el producto que voy a obtener no va a ser un beta hidroxialdehído o beta hidroxicetona, como dijimos anteriormente. En este caso, el producto va a ser un beta cetoéster. Pero el mecanismo es básicamente el mismo. Tiene que haber un hidrógeno en el carbono alfa. Este es sustraído por una base. Queda una carga negativa sobre el carbono. A ese ion ahora se lo llama enolato de éster. Y ese enolato de éster va a atacar a otra molécula de éster. Entonces acá está. La base del medio va a sustraer un protón, queda la carga negativa sobre el carbono. Ahora hablamos de un éster, no es un aldehído o cetona, entonces se forma un enolato de éster. Luego ese enolato va a atacar a otra molécula de éster, se va a formar un enlace carbono-carbono, se rompe este doble enlace y luego lo que va a ocurrir es que va a salir un grupo alcoxi. Va a salir el grupo alcoxi. O sea, el grupo alcoxi que está en el carbono donde está la carga negativa y va a volver a regenerarse el doble enlace. ¿Ven? Este grupo alcoxi es el que sale y acá se regenera el doble enlace. Entonces el producto es un beta cetoéster. Este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Beta, ceto y éster. El mecanismo es muy parecido al anterior, pero el producto va a ser un beta cetoéster. Esta es una condensación de Claisen que se da a nivel biológico. Sería la condensación de dos moléculas de acetil-CoA. En este caso, en vez de que sea un éster, es un tioéster, porque tenemos el azufre en vez del oxígeno. Pero es básicamente lo mismo. Va a ocurrir entonces la formación de un enlace carbono-carbono y se va a obtener como producto un beta-ceto-tioéster en este caso. ¿Ven? Este es el producto. Este sería el carbono carbonílico, donde está nuestro tioéster, carbono alfa, beta, beta, ceto, tioéster.
Es una condensación de Claisen, un análogo a la condensación de Claisen que ocurre a nivel biológico. Bueno, las amidas son los derivados de ácidos carboxílicos que tienen la menor reactividad. Son abundantes en las proteínas. Este es el grupo funcional amida, que ya vimos bastante. Para nombrar se utiliza la terminación amida. Acá hay ejemplos de nomenclatura, ven que todos terminan con amida. También las amidas presentan el fenómeno de resonancia, al igual que el grupo carboxilo, también. Son muy estables, por ende, y muy poco reactivas. La reacción de las amidas sería, la reacción principal es la hidrólisis. Entonces, por hidrólisis, las amidas van a volver a dar el ácido carboxílico que lo generó más amoníaco o más la amina correspondiente, ¿verdad? Si es una amida primaria, entonces va a dar como producto el ácido carboxílico más amoníaco o amonio. Si se encuentra en un medio ácido, se va a protonar. Pero si era una amina secundaria, si era una amida secundaria, se va a obtener como producto un ácido carboxílico más una amina. Habíamos hablado de las lactamas, que eran amidas intramoleculares. Un ejemplo biológico es la creatinina. Entonces, la creatina es este compuesto que es una forma en que el músculo almacena energía. Entonces, la creatina tiene un grupo ácido carboxílico, que vemos acá, y también tiene dos grupos amino. Entonces, puede ocurrir la reacción intramolecular de un grupo amino que ataque al carbonilo del ácido carboxílico, se cierra la molécula y se obtiene esta molécula que es la creatinina. Y es una lactama, es una amida intramolecular. Bueno, de los anhídridos ya hablamos que se formaban por la deshidratación de dos ácidos carboxílicos. Acá habla de que se forma al eliminar una molécula de agua de dos grupos ácidos carboxílicos y unir los fragmentos. Se nombra igual que los ácidos, pero en vez de ácido se coloca la palabra anhídrido. Bueno, y por último tenemos a los grupos, al grupo funcional nitrilo, que solamente vamos a ver su estructura, porque no es relevante a nivel biológico. El grupo funcional nitrilo es aquel que presenta un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, este es el grupo nitrilo. Carbono, nitrógeno, triple enlace, y el carbono está unido a un radical alquilo. Si el carbono está unido a un hidrógeno en vez de un radical alquilo, entonces se llama ácido cianhídrico. Y si tenemos así en forma de con carga negativa, o sea, el triple enlace carbono-nitrógeno, pero que perdió su protón, entonces hablamos del grupo cianuro, que es también un nucleófilo fuerte. Bueno, entonces esto sería todo en cuanto a la clase. Me fui un poco rápido porque era larga la clase. Esto yo les puse para que tengan en cuenta en cuanto a la polaridad, porque en el ejercitario que se subió en el Classroom hay algunos ejercicios que hablan sobre polaridad, o sea, cuál sería más polar y les muestra varios compuestos. Entonces, vamos a usar este orden de polaridad, donde las amidas son las más polares. Después tenemos en orden decreciente, serían luego los ácidos carboxílicos, alcoholes, cetonas, aldehídos, amina, éster, éter, y los hidrocarburos serían los menos polares. Entonces, la amida, por su capacidad de formar puentes de hidrógeno, al igual que los ácidos carboxílicos y alcoholes, van a ser muy polares. Pero las amidas otra vez son las más polares de todas. También esta tabla les puse para tener en cuenta la prioridad en la nomenclatura. Entonces, los que tienen la prioridad, si tenemos varios grupos funcionales, entonces los ácidos son los que tienen la mayor prioridad para nombrar.
Entonces, luego tenemos los ésteres, aldehídos, cetonas, alcoholes. Entonces, vamos a utilizar esta tabla para la nomenclatura, para que ustedes sepan qué grupo funcional es prioridad a la hora de nombrar. Bueno, y acá también les dejé mi correo para que me consulten cualquier cosa sobre el ejercitario o si tienen otra duda sobre cualquier otra parte de la clase. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta ahora o si no, terminamos por hoy. O sea, terminamos ya la clase orgánica. ¿No tienen ninguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si es importante o no, ¿verdad? Pero en la reducción de ácido graso mencionaste que cuando se usaban reductores fuertes pasaba directo a alcohol, como el hidruro de aluminio y litio. ¿Y sí o sí tiene que ser un reductor fuerte o el que se usa? Ujú. No, o sea, reducción de ácidos carboxílicos en Sí. general. No, Ah, ahí en esta presentación nada más ponía ese, o sea, ese es el reductor que se usa más a nivel de laboratorio, a nivel de, o sea, fuera del organismo, ¿verdad? Pero a nivel biológico sería el reductor, el NADH. Y el